Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Espero que estén todos muy bien. Pues yo les voy a hablar del método experimental, comenzando por decirles que el experimento es la experiencia científica en la que se provoca intencionalmente una transformación y se observa e interpreta su resultado, con propósitos básicamente cognitivos. Según Briones, el método experimental se caracteriza por el control de variables. Ahora, ¿qué son las variables? Son propiedades, atributos o características de los objetos o sucesos del estudio, como edad, escolaridad, actitudes, sexo, etc. Son tres variables las que el investigador controla en el experimento. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos nuestra hipótesis que dice, el método A es el método más efectivo para el trabajo con las dificultades ortográficas de los alumnos. Método A, que está señalado con rojo, viene siendo la variable independiente, mientras que dificultades ortográficas, que está con amarillo, son las variables dependientes. La variable independiente son los factores que son la causa de la variable dependiente. Es decir, lo que pasa en la variable dependiente se ve afectado por lo que pasa en la variable independiente. Y las variables ajenas o externas son todo lo que rodea a, a este proceso, a este fenómeno, como podría ser en este caso los alumnos o que el maestro sea un buen maestro o un mal maestro. Básicamente lo que pasa en el método experimental es que se hacen dos grupos, uno que es el grupo experimental a su lado izquierdo y el grupo control a su lado derecho. La variable independiente vienen siendo los métodos que se llevan a cabo para obtener ciertos resultados. Por ejemplo, en el grupo experimental ahí si utilizamos el método A, que es el que postula la hipótesis, tendríamos resultados positivos, mientras que si no utilizamos el método A, sino los métodos tradicionales, obtendríamos resultados negativos. Y se comparan los resultados y se analizan y para ver si se comprueba o no se comprueba la hipótesis. Cada una de las variables se controla de diferente manera. Como vemos en el esquema, la variable independiente se manipula la variable deliberadamente con el fin de observar su efecto en la variable dependiente. La variable dependiente se determina cuántas medidas se harán y cuándo. Puede ser antes de que la variable independiente influya, o puede ser después, o antes y después, o antes, después y después de un tiempecito más. Mientras que las variables ajenas o externas tienen distintos métodos para controlarlas, que son el de aleatorización, constancia, apareo, bloqueo, balanceo y contrabalanceo. Ahorita vamos a explicar eso. Aleatorización. Primero se selecciona al azar la población, luego se asignan los sujetos al azar a los distintos grupos y luego también al azar se asigna cuál será el grupo experimental y cuál será el grupo de control. Luego viene el de constancia. En este se mantienen las variables externas a un igual nivel en todos los grupos o se eliminan totalmente. Enseguida, en el apareo, se forman grupos equivalentes formando pares de sujetos con igual puntuación en la variable ajena relevante para el investigador. Como vemos en la columna izquierda, ahí tenemos los puntajes de cada uno de los alumnos. Y si vamos siguiendo, por ejemplo, a Israel, que tiene 35 de su puntaje, y a Emma, que también tiene 35, tienen el mismo nivel. Es por eso que uno se pone en un grupo y el otro en otro grupo para que este sea equilibrado. Luego sigue el de bloqueo. Aquí cuando se forman más de dos grupos experimentales pueden formarse bloques partiendo de variables de bloqueo. Los sujetos son asignados al azar dentro de cada bloque. Por ejemplo, aquí tenemos tres bloques ya hechos, el de inteligencia alta, inteligencia media e inteligencia baja. Una vez que tenemos a los alumnos de inteligencia alta, media y baja localizados, se agarra cada uno al azar para conformar los grupos. El de balanceo constituye en distribuir de manera equitativa la variable ajena en los grupos que se forman. Aquí se ve bien clarito que están 3 mujeres y 3 hombres en cada uno de los grupos, siendo que es equitativo la cosa. Por último está el de contrabalanceo o equiponderación. Este se puede utilizar cuando se supone que el orden o secuencia de aplicación de los tratamientos es una variable ajena relevante. Como ahí se ve el orden que se va dando los tratamientos. Hay diferentes tipos de experimentos.
Según el control de las variables, están los verdaderos, que es el cual hay un control riguroso de las variables, los cuasi experimentos, que son con poco control de las variables, y los preexperimentos, que hay un mínimo control de las variables. Veamos el cuadro comparativo. En la primera columna nos dicen los aspectos de los tipos de los experimentos. En grupo de control, en el experimento verdadero sí hay un grupo de control, al igual que en los cuasi experimentos, pero en los preexperimentos no. En el grado de control de las variables hay un alto grado en el experimento verdadero, en los cuasi experimentos hay un medio grado de control y en el preexperimento hay muy bajo. La muestra que agarran los experimentos verdaderos son grupos artificialmente creados, 2 o más. Los cuasi experimentos son grupos reales, también 2 o más, pero en los preexperimentos es un grupo real y puede partir desde 1 o más. La validez interna que hay en los experimentos verdaderos es alta, en los cuasi experimentos media y en los preexperimentos baja. Y la validez externa en los experimentos verdaderos es baja, en los cuasi experimentos alta y en los preexperimentos media. Los tipos de experimentos según su carácter de la estructura lógica de la demostración de la hipótesis son paralelos, que son la comparación de grupos experimentales y de control equivalentes. Si el resultado del grupo experimental es notablemente superior, se confirma la hipótesis. O también están los sucesivos, que es en los que hay una comparación de un mismo fenómeno antes y después de que actúe la variable sobre él. Si después es superior que el antes, la hipótesis se confirma. Según los objetivos que persiguen, existen dos tipos de experimentos: de constatación, que es en la cual el investigador se propone verificar lo que ya existe, provocando que surja. Y los formativos es que el investigador se propone intervenir en el fenómeno para transformarlo, perfeccionarlo, desarrollarlo y llevarlo a un nivel superior. Según el tipo de validez que predomina, están el de laboratorio, que es en el que el investigador ejerce un riguroso control de las variables, lo que facilita establecer la relación causa-efecto entre la variable independiente y la dependiente, y los naturales, que el investigador ejerce un control parcial de las variables, debido a que el estudio se ejerce en condiciones reales. Y por último están según el tipo de fenómeno a investigar. Están, por ejemplo, físicos, químicos, biológicos, pedagógicos y pues muchos más. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos luego.